es muy importante que si te despidieron y tu patrón te dice, pues ya no te presentes a trabajar, que tú al día siguiente te presentes como si nada hubiera sucedido, que ese día mandes mensajitos de texto, de WhatsApp, correos a las cuentas institucionales de las que tengas conocimiento, para dejar evidencia de lo que sucedió, ¿no? Y al día siguiente presentarse en compañía de personas de tu confianza para que ellos eh, presencien en caso de que ya no se te permite el acceso a tu centro de trabajo, ¿no? En las veces que existen este tipo de relaciones que no es entre compañeros, por decirlo de alguna manera, de la misma jerarquía, siempre va a existir un riesgo para el centro de trabajo. Hola, muy buen día a todos. Les agradezco que estén en este día del amor y la amistad conectados. Les presento al maestro en Derecho Laboral, Luis Eduardo Montaño Rendón. Luis Eduardo Montaño Rendón, aparte de ser un gran amigo y un gran litigante, es un creador de una página llamada Despido Injustificado, donde él ha trabajado en dar muchos, mucha información y muchos consejos gratuitos a las personas con respecto a sus derechos laborales. Ha dado clases en la Escuela Libre de Derecho, en la Cátedra de Seguridad Social y actualmente también se dedica y conoce del litigio en materia penal. Le cedo la palabra para que Luis nos pueda decir un poco sobre él y le podamos dar la bienvenida. Muchas gracias a todos los miembros de nuestro querido colegio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de dos cosas que creo que es importante que todo trabajador conozca, no solamente las personas que nos dedicamos al derecho, sino cualquier persona que tiene una relación personal subordinada, ¿no? Vamos a hablar de qué es lo que uno debe de hacer en caso de que lo despidan, ya que lo que uno haga o deje de hacer el día de su despido va a definir en gran medida el resultado que tenga su juicio, ¿no? Yo cuando empecé en el derecho laboral, antes de la reforma del 2012, estudié la Ley Federal del Trabajo y me imaginé que representar a un trabajador era algo muy sencillo, ya que solamente se puede rescindir la relación laboral por causas que se encuentran expresamente previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Además, el patrón tiene que comunicarle al trabajador cuál es la conducta o conductas que motivan el despido, y uno se va con la idea de que cuando a una persona la despiden y esta persona acude ante alguna autoridad jurisdiccional, que en ese entonces eran las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora ya dependen del Poder Judicial. Durante mucho tiempo, la Administración de Justicia en materia laboral estuvo encomendada a autoridades jurisdiccionales, pero que no eran autoridades judiciales. Y uno se imaginaba que cuando acudía ante estas autoridades, los juicios se iban a reducir a que el patrón expusiera cuáles fueron las conductas o conductas que motivaron el despido, la fecha en que estas supuestamente acontecieron, y iba a aportar en juicio las pruebas pertinentes para acreditar que la conducta prevista en la Ley Federal del Trabajo como un motivo de rescisión de la relación laboral estaba sucediendo, ¿no? Pero en mi práctica, seguramente los que están conectados que son laboralistas saben que es anecdótico toparte con un aviso de rescisión. La más común mal llamada estrategia de defensa de un patrón es mentir, ya sea negando el despido o en caso de que al trabajador, por ejemplo, no se le hubiera incorporado al régimen obligatorio del IMSS, pues no solamente se va a negar el despido, sino que se va a negar la existencia de la relación laboral, ¿no? Por eso decimos que lo que uno hace o deja de hacer el día de su despido define en gran medida el resultado que tiene su asunto. Lo primero que uno tiene que hacer es procurar que quede constancia de ese hecho, ¿no? Exigirle al patrón que te haga entrega de un documento mediante el cual se te notifique el despido y la causa que lo motiva. Esto no va a suceder, por eso sugerimos que a través de diversos medios que dejen algún registro, como correos electrónicos, mensajes de texto, de WhatsApp, se haga del conocimiento del patrón que el trabajador no tiene la intención de que la relación laboral termine, que él se encuentra a su disposición para que haga uso de sus servicios en los términos en que estos fueron contratados, y en caso de que el patrón de forma unilateral decida que la relación laboral concluya, entonces se le solicita que se le especifique de manera clara y pormenorizada cuál es el motivo por el que se está dando por terminada la relación laboral, ¿no? Prácticamente, pues eso nunca sucede, pero es útil dejar ese tipo de evidencia, ¿no? Es muy importante que, es muy importante
que si te despidieron y tu patrón te dice, pues ya no te presentes a trabajar, que tú al día siguiente te presentes como si nada hubiera sucedido, que ese día mandes mensajitos de texto, de WhatsApp, correos a las cuentas institucionales de las que tengas conocimiento, para dejar evidencia de lo que sucedió, ¿no? Y al día siguiente presentarse en compañía de personas de tu confianza para que ellos eh, presencien en caso de que ya no se te permite el acceso a tu centro de trabajo, ¿no? Son dos cosas lo que vamos a hablar en este tiempo que tenemos. Una es esto que estoy diciéndoles, qué hay que hacer y no hacer cuando a uno lo despiden para efectos de que tenga una buena oportunidad de que si se intenta alguna acción ante alguna autoridad jurisdiccional sea exitosa. Y también vamos a hablar de algo muy interesante. Ahorita que venía de camino a casa de mi mamá, le platiqué que íbamos a dar esta plática sobre las relaciones afectivas, amorosas que se presentan dentro del centro de trabajo. Y mi mamá me decía que ella es abogada, ella es una buena abogada eh, que no se dedica a laboral, pero ella tenía entendido de que pues esas están prohibidas, ¿no? Y yo le dije que pues de dónde se saca eso, ¿no? Y ella dice, no, pues yo he visto en muchos trabajos que dicen que no puedes tener familiares, que no puedes tener novias, y digo, a mí me ha tocado conocer de la existencia de reglamentos interiores de trabajo donde se prohíbe esa situación, ¿no? Que no puedes tener ningún tipo de relación con otros compañeros. Pero pues evidentemente el que esté en un reglamento de trabajo no significa nada, ¿no? Acuérdense que para que este se pueda aplicar tiene que encontrarse debidamente depositado ante la autoridad laboral competente, pero pues esto no sucede y algo así no se va a poder hacer exigible, ¿no? No puede exigirle a alguien que termine con alguien, porque pues, se trata de personas que son compañeros de trabajo, no puedes exigirle a alguien que firme un documento en el que se abstenga a no tener este tipo de relaciones o a concluir a una ya existente. Y evidentemente, si te despiden por ese motivo, pues el despido es injustificado, ¿no? De todas maneras, les estaba platicando al principio que la gran mayoría de los juicios no tratan de eso, no tratan de que uno acude a juicio y el patrón ofrece pruebas para en su momento acreditar que la terminación de la relación laboral aconteció de forma justificada. Van a mentir a juicio. En el más del 99% de los casos, lo que los patrones manifiestan cuando son demandados es que no despidieron y que por motivos que ellos desconocen, el trabajador simplemente se dejó de presentar a trabajar. Vamos a platicar un poquito más de este primer tema, del que estábamos dando una breve introducción, sobre lo que uno puede hacer en caso de que lo despidan para prepararse ante un eventual juicio y tener los elementos necesarios para que el, el procedimiento llegue a un buen resultado, y también qué uno no debe de hacer, ¿no? Lo que uno no debe de hacer es evidente. Pues no firmar nada, es muy común que cuando te despidan tu patrón te diga de manera verbal por qué se te está despidiendo y en ese momento te diga que te va a echar la mano, que te va a permitir irte por la puerta de enfrente, que no van a manchar tu expediente, que mejor tú firmes un documento en el que tú de forma libre estás manifestando tu deseo de que esa relación laboral concluya y, y te dan una carta de recomendación y bueno, y en caso de que te niegues, pues ahí se vienen las amenazas, ¿no? Amenazas de que no vas a poder encontrar trabajo en otro lado, que te van a boletinar. Eso es interesante hablar de que te van a boletinar porque la Ley Federal del Trabajo de forma expresa prohíbe el realizar este tipo de conductas a los patrones, ¿no? Lo que dice es poner en el índice a los trabajadores que se separan de su empleo o que son despedidos, sin importar cuál sea el motivo, pero pues esto está prohibido, pero eso sucede, ¿no? Existen eh, sitios web conocidos como Buró Laboral que prácticamente hacen eso, ¿no? Ellos tienen un disclaimer que dicen, oigan, lo que nosotros hacemos no viola el artículo 133, fracción tal de la Ley Federal del Trabajo, ya que lo único que nosotros hacemos es compilamos información que aparece publicada en boletines, ¿no? Y si aparece que Juan Pérez es actor en un juicio laboral, pues lo único que hacemos es hacer del conocimiento de esa información a la cual se puede acceder de forma pública, ¿no? Pero pues evidentemente pues existe esto, ¿no? También es muy común que cuando a ti te contratan, te pidan referencias de tus anteriores trabajos y si tú tienes algún procedimiento contra tu expatrón, él va a mentir y va a decir que pues prácticamente tú te fuiste por algo muy grave y que aún así los demandaste, ¿no? Nosotros lo que te sugerimos es que cuando te despidan, procures documentar ese hecho
mucha gente cree que porque ya grabó su despido ya con eso está blindado y seguramente ya su juicio va a ser exitoso, pero los que nos dedicamos a esto de laboral les podemos decir que es algo anecdótico el que ese tipo de pruebas se les dé el valor eh, que, que debería de dárseles, ¿no? Les voy a platicar un poquito de lo que sucede en casos excepcionales. Esto casi nunca sucede. Uno tiene una grabación, la exhibe como prueba y pues prácticamente pues no va a pasar nada, ¿no? La manera correcta de hacerlo tal vez es muy difícil y en algunos casos costosos si es que no se consigue pues acceso a los peritajes necesarios para que este tipo de pruebas puedan ser pues de alguna forma aportadas y ofrecidas en juicio de forma correcta, ¿no? Es muy común que tú saques una USB y lo entregues ahí al, a la autoridad que conoce de tu asunto, pero pues esto por sí solo no te dice mucho, ¿no? Por más que tú quieras ofrecer tal vez como medio de perfeccionamiento el que se reproduzca el audio o el video y a las personas a quienes se les imputa haber participado en esa conversación, se les pregunte apercibidos de las penas en las que incurren si se conducen con falsedad ante una autoridad judicial, de si esa voz que se escucha o esas imágenes que se ven eh, provienen de una conversación en la que ellos participaron, ¿no? Lo correcto sería ofrecer ese audio, pero que no lo ofrezcas tú directamente así en una USB, sino que este sea extraído directamente del dispositivo que originalmente lo grabó, una pericial en informática para estos efectos y en su caso, una pericial en fonética y audio para poder determinar de quiénes son las voces que se escuchan, ¿no? Es rarísimo en un juicio que esto te ayude. Por lo general, lo más conveniente es, si te despidieron, mándale correo al jefe de tu jefe, a los dueños de la empresa, a todas las personas eh, de recursos humanos e involúcralos en tu asunto para que puedas imputarle hechos en concreto en la demanda y de alguna manera pues hacérsela más difícil al patrón, eh, de alguna manera obligando a que estas personas tengan que pronunciarse ante un juez de lo laboral con respecto a esos hechos en los que supuestamente ellos participaron, ¿no? Es muy común que cuando te despiden no te dan de baja del régimen obligatorio del IMSS en ese mismo día, porque pues la estrategia del patrón va a ser, en la gran mayoría de los casos, decir que ese despido nunca aconteció y que por motivos que no conoce, tú fuiste quien se dejó de presentar a trabajo, ¿no? En esos casos, lo que hay que hacer es enviar correos, enviar mensajes y presentarse al día siguiente como si nada hubiera pasado y documentar si ya no se te permite acceso al centro de trabajo, ¿no? Pero aún haciendo todo esto, pues no es una garantía de que el asunto va a tener un resultado positivo, pero las probabilidades van a ser mayores a que si no lo haces o cometes errores como firmar documentos en blanco, renuncias, pagos de finiquito. Acuérdate que tu patrón cuando te despide te dice todo lo que tú quieres escuchar con tal de que te firmes documentos. Puede que hasta te ofrezca una cantidad cercana a la que legalmente te corresponde, aunque acuérdense que la pregunta correcta ante un despido no es cuánto me toca, sino a qué tengo derecho, ¿no? Ya que un trabajador tiene la posibilidad de reclamar el que se le indemnice en términos de lo previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo o el que se le reinstale en su trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta el momento del despido, ¿no? E independientemente de cuál sea la acción principal que el trabajador ejercite, ya sea el reclamar la indemnización o el que se le reinstale, va a tener también derecho, acreditándose la existencia de este despido injustificado, a que se le paguen los salarios que deja de percibir, computados desde la fecha del despido, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de finales del 2012. Estos salarios están topados a un año y lo que sucede a partir del mes 13 es que se generan intereses, ¿no? Pero bueno, si quieren, más al ratito entramos a detalle para hacer algunos ejercicios para cuantificar más o menos cuánto es el valor de un juicio de quien reclama que se le indemnice o que se le reinstale. Acuérdense que si uno reclama la reinstalación, aun si no pretende en sí ser reinstalado, es en algunos casos conveniente como estrategia hacerlo de esta manera, porque en caso de que el patrón se niegue a reinstalar por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, aparte de las indemnizaciones previstas en el artículo 48 al que ya hemos hecho referencia, también va a tener que pagar esos famosos 20 días por año que se pagan a los trabajadores que tienen una relación de trabajo por tiempo indeterminado, que demandan la reinstalación y el patrón no lo hace por encontrarse en alguno de esos supuestos del artículo 49, ¿no? Que les he referido.
En el caso de que tú entres a un trabajo y te hagan firmar cualquier tipo de documento donde tú te expresamente te comprometas a no tener ningún tipo de relación afectiva, amorosa con algún compañero, y en caso de que ésta existiera ya a terminarla, pues evidentemente esa supuesta obligación no va a poder ser exigible de ninguna manera, ¿no? Hay muchos casos en los que aun si no firmas nada, se te hace de tu conocimiento la existencia de un reglamento interior de trabajo en el que se prohíben este tipo de relaciones. Si tú llegas a tener algún problema con tu patrón y él te dice que el motivo por el cual se te va a cambiar de área o el motivo por el cual se te va a separar de tu empleo es por eso, eh, pues eso no, pues eso no lo va a ir a decir ante nadie, ¿no? No lo va a ir a decir ante ninguna autoridad, porque pues evidentemente al hacerlo, no solamente pues tú vas a poder probar que la relación laboral no concluyó por alguna de las causas previstas en el artículo 47 y por lo tanto tienes que ser indemnizado o reinstalado según la acción que en su momento que has ejercitado, pero también vas a poder tal vez reclamarle no solo por la vía laboral ese daño que te origina esa conducta ilícita de privarte de un derecho derivado de algo como el decidir de forma informada, de forma libre con quien tienes una relación sin importar de qué naturaleza sea esta, ¿no? No hay que confundirnos con las relaciones consensuales, amorosas, afectivas que se dan dentro de esto que sería una relación de trabajo, dentro de un centro de trabajo, con lo que podría ser conductas de hostigamiento o acoso, ¿no? Pues son cosas totalmente diferentes, ¿no? Nosotros en este caso nos estamos limitando a platicar sobre lo que puede suceder si tú estás en una relación con algún compañero de trabajo y tu patrón te quiere separar de tu empleo por ese motivo, o quiere separarte de área, o te condiciona tu permanencia para que sigas trabajando en esa empresa a que te comprometas a dar por terminada esa relación. Entonces pueden pasar esas cosas, pero es muy diferente a que tu patrón incurra en cualquier tipo de conducta de hostigamiento o acoso sexual, ¿no? Ese tipo de conductas, además de que pueden ser sancionadas penalmente, también están previstas por el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo como motivos por los cuales un trabajador tiene derecho a separarse de su empleo, teniendo derecho a que se le indemnice aún en mejores términos a que si lo hubieran despedido injustificadamente. Algo que me di cuenta cuando empecé a, a dedicarme al litigio laboral era que era algo anecdótico ver asuntos donde lo que se reclamara fuera la rescisión de la relación laboral por causas imputables al patrón. Esto, quienes no son laboralistas, puede que no les suene tan familiar, ¿no? Vamos a dar una explicación muy breve. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 46, dice que ambas partes de esa relación laboral, ya sea la parte obrera o la parte patronal, pueden darla por terminada en cualquier momento, siempre que medie una causa que así lo justifique. El artículo 47 dice cuáles son los motivos por los cuales el patrón puede dar por terminada esa relación laboral sin incurrir en responsabilidad, que son lo que conocemos así coloquialmente como causas de despido, ¿no? De despido justificado, aun si así no se refieren en ese artículo, pero pues bueno, es correcto referirnos a ellas de esa forma, yo considero. Pero lo que no conocen tanto es que eso también está previsto para lo que respecta a los trabajadores que se quieren separar de su empleo por una causa justificada. No es que ellos estén obligados a permanecer en un empleo que no les gusta, ellos no tienen que dar ninguna explicación, si ellos quieren, se van, ¿no? Lo que sí es que es muy importante que no confundamos esto con una renuncia. Algo es separarte de tu empleo porque tú de manera libre y unilateral expresas tu interés en que esa relación laboral concluya mediante la presentación de un escrito de forma verbal. Eso es renunciar a su empleo, se podría decir, o avisar que se termina la relación de trabajo, pero otra cosa muy diferente es separarte de tu empleo por una causa justificada y tener derecho a ser indemnizado. Si tú te separas de tu empleo, no tienes que renunciar, porque pues, son cosas distintas, ¿no? Lo que tú tendrías que hacer es, una vez que tú tomas conocimiento de la existencia de cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 50 perdón, 51 de la Ley Federal del Trabajo, tú tienes 30 días para separarte de tu empleo y reclamar el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo
causas por las cuales uno se puede separar de su empleo y reclamar el pago de una indemnización es que tu patrón reduzca tu sueldo, aunque sea por un peso, ¿no? La ley no hace ninguna distinción. Este tipo de juicios para quienes nos dedicamos a laboral son un regalo si la reducción salarial se comunicó al IMSS, porque pues prácticamente con un documento público o con el informe que rinde el propio instituto, tú vas a poder probar que existió esa reducción salarial. Otra es que no te paguen tu sueldo completo o a tiempo. Esa causal de rescisión también es muy fácil de probar, sobre todo si el medio de pago era mediante depósito o transferencia. Pero algo que también es muy importante, a ver, denme un segundo, algo que también es muy importante es que sepan que hay causales que no se actualizan propiamente en una fecha cierta, ¿no? Por ejemplo, aun si la Ley Federal del Trabajo no prevé de forma expresa que la falta de acceso a seguridad social es un motivo por el cual puede rescindir la relación de trabajo. En la última fracción del artículo 51 se habla de otras causas que sean igualmente graves y de consecuencias similares a las previstas ahí, y una que yo he hecho valer es la falta de incorporación al régimen obligatorio del IMSS o el que te den de alta con un salario falso. Supongamos que yo me entero hoy que no estoy dado de alta ante el IMSS, no es que a partir de la fecha en que tomé conocimiento de ese hecho me empiecen a correr los 30 días que tengo para separarme justificadamente de mi empleo, sino que es algo que se va actualizando de momento a momento. Es una omisión que subsiste imputable al patrón y en cualquier momento tú podrías rescindir la relación laboral por eso. Hay muchísimas personas que se encuentran en ese supuesto o de no tener acceso a seguridad social o de estar incorporados al régimen obligatorio del IMSS con un salario falso, que normalmente es un salario inferior al que en verdad percibe, ¿no? Otro motivo por el que tú te puedes separar es por recibir malos tratos de tu patrón, porque él incurra en cualquier tipo de acto de hostigamiento o acoso o abuso sexual. Y como les decíamos, independientemente de que estas conductas sean motivos para separarse de su empleo y reclamar el pago de una indemnización, pues en sí también pudieran constituir una conducta delictiva, ¿no? Algo que es muy importante es que sepan que ustedes, como trabajadores, si deciden separarse de su empleo por una causa justificada, no están obligados a notificarle eso a su patrón por escrito. Ustedes directamente pueden ir y demandar dentro del plazo que tienen para hacerlo, sin que sea necesario entregar ningún tipo de aviso de determinación de la relación laboral al patrón. A veces es conveniente hacerlo, ¿no? Hay que, hay que analizar cada caso en concreto. Me interesa mucho que me digan los que estamos conectados si hasta ahorita ha quedado claro algunas de las cosas que hemos platicado y si hay algún tema en específico sobre el que les gustaría que abundáramos un poco más, con gusto lo podemos hacer. Eh, Luis, bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más de estos casos donde pues sí, los patrones tienen relaciones con alguna trabajadora o alguna aventura o algún noviazgo, ¿no? ¿Y qué puede llegar a pasar si la empresa de forma arbitraria, ¿no? Decide, como nos habías comentado, que puede estar en un reglamento, pero pues no está en ley, decide pues terminar la relación laboral con alguna de las partes, con la que más le sea conveniente, no sé, a lo mejor con la de la trabajadora y no de obviamente del patrón, porque pues el patrón no lo van a echar, ¿no? O a lo mejor a los jefes, a lo mejor no el patrón, pero a lo mejor el patrón de alguien, la empresa pues suele pues primero cortar las cabezas desde mi punto de vista de los que tienen los cargos más inferiores. No sé qué nos puedas contar de esta Bien, experiencia o qué hay que has analizar con vivido tú. lupa cada asunto en concreto porque si fuera el patrón con una de sus trabajadoras, pues digo, son personas que de forma libre pueden tomar la decisión de vincularse afectivamente, pero también es una relación de poder, es una relación asimétrica, ¿no? Es muy diferente que de forma consensual existan ese tipo de relaciones sin que medien ninguna clase de presión, pero también hay que tomar en cuenta que una de las partes se encuentra en una posición que le permite eh, de alguna manera imponer su voluntad en algunos casos sobre alguien que puede ser su empleado, ¿no? O sea que hay que dejar muy en claro que pues, las relaciones afectivas dentro del centro de trabajo entre compañeros son cosas que están permitidas y aun si en un reglamento interior de trabajo de forma expresa eso se prohibiera, eh, no importa lo que diga ese documento,
o ni siquiera un documento en el cual tú de forma expresa manifiestes que te comprometes a que eso no va a acontecer o a terminar una relación en caso de que estés con alguien de tu empleo y te condicionen el terminar con esa persona para poder continuar o que no te cambien de área, pues no importa lo que firmes, eso pues no se va a poder hacer exigible ante ninguna autoridad. Pero si es el patrón el que tiene una relación de ese tipo con una persona que pues, es su subordinado, no podría despedirlo, evidentemente, por ese motivo, no podría despedirlo porque terminaron, no podría despedirlo porque tuvieran algún tipo de problema de pareja, y pues, si lo hace, pues hay que tomar en cuenta que pues hay que ver cada caso en concreto, ¿no? Si existió algún tipo de conducta ilícita que implique haberle sacado ventaja a la relación de poder que tú ejerces sobre una persona con la que tienes una relación de subordinación, ¿no? Como lo es uno de tus empleados. En este caso, pues, si un patrón aprovecha esa posición de poder para obtener algo, ¿no? O imponer su voluntad de cualquier manera con alguien para obtener algún tipo de beneficio, pues podríamos estar hablando de, de algo que se pudiese hasta denunciar, ¿no? Te digo, hay que hacer esa distinción muy clara. Una cosa es que de forma consensual y libre, personas que convergen en un centro de trabajo eh, se relacionen afectivamente, amorosamente, y otra cosa es que, que un jefe, ¿no? Posiblemente sacando provecho de esa posición, eh, obtenga algún tipo de beneficio o ventaja de un trabajador, de una trabajadora, ¿no? Entonces, ahorita espero que eso haya quedado muy claro. De todas maneras, por favor, los que estamos conectados, no somos muchos, aprovechemos que somos poquitos para si hay alguna duda con respecto a algo de lo que estemos platicando. Vamos a retomar tantito para los que se acaban de conectar, un muy breve resumen. Acuérdate que tu patrón no puede de ninguna manera condicionarte o restringirte el que tú tengas una relación eh, de carácter afectivo amoroso con alguno de tus compañeros de trabajo. Si esto llegase a suceder, independientemente de lo que diga algún reglamento interior de trabajo, no va a poder utilizarse válidamente ni para dar por terminada la relación laboral, ni para cambiarte de área, ni para nada, ¿no? Si un patrón te dice que va a hacer X o Y derivado de algo, de un reglamento interior de trabajo, es muy importante que tú le digas, mira, pues yo no sé si eso que usted me dice es viable, lo que sí le encargo es que me lo notifique por escrito, ¿no? Póngame en un documento que infringí el artículo octavo del reglamento interior de trabajo y como consecuencia de eso se me va a imponer algún tipo de medida disciplinaria, ¿no? Si no quieren dejar evidencia documental de eso, pues evidentemente es porque ellos saben que no tienen derecho a poder obligarte a terminar una relación o a que te comprometas a nada, ¿no? Digo, lo que en su momento tal vez se podría, y eso sí lo he visto, ¿no? Es eh, prohibiciones no con respecto a no tener esas relaciones, sino tal vez a comportamientos que no estén permitidos dentro del centro de trabajo, ¿no? Que pueden implicar muestras de afecto físico, pero pues bueno, esas son cosas diversas. No sé si hasta ahorita está quedando claro, ¿no? Son dos temas. Eh, el primero era qué hacer en caso de que te despidan. Ya vimos que lo que uno hace el día de su despido define en gran medida el resultado que va a tener su asunto. Tienes que hacer todo lo posible para que exista, eh, pues, evidencia de que tú no eres quien tenía la intención de simplemente dejarte presentado a trabajar. Ya vimos que lo puedes, eso lo puedes obtener de varias maneras. Una es mandando mensajitos de texto, de WhatsApp, correos a las cuentas institucionales, donde tú les dices, en pocas palabras, que no es tu intención que la relación laboral concluya, que estás a disposición del patrón para que éste haga uso de tus servicios en los términos en que estos fueron contratados y en caso de que sea cierto lo que se te manifestó de manera verbal el día de hoy con respecto a que hay intención de dar por terminada la relación laboral, exige que entonces se te haga entrega de un aviso de rescisión. Es muy importante hablar de un precedente de la décima época que a mí no me gusta nada, ¿no? Eh, Les voy a platicar de cómo ha ido cambiando el Luis, yo artículo quisiera 45. hacerte una pregunta, Sí, claro. porque, mira, básicamente lo que nos has platicado es de una relación laboral o de un vínculo afectivo que se da entre dos compañeros de trabajo que tienen, digamos, una misma jerarquía.
dentro de la estructura laboral. Y justamente a mí me parece que realmente esa no es la constante. La constante es que las relaciones laborales son relaciones laborales y relaciones, cuando se da una relación afectiva, se da una relación afectiva asimétrica. Entonces, cuando esto ocurre, a mí me gustaría que para los jóvenes que están conectados, que les comentaras cuál es el límite que ellos tienen que permitir en un tipo de relación afectiva cuando ésta se da con una persona que ejerce sobre ellos una relación de suprasubordinación. Es decir, algún jefe que no solamente tiene al jefe o jefa que tiene una relación amorosa con alguno de los subordinados o de los jóvenes abogados o gente que trabaja en la oficina, sino que a través también de este tipo de relaciones de suprasubordinación que van teniendo en el desarrollo de su trabajo, pues hay una serie de límites que se tienen que marcar, ¿no? Es decir, no obligarlos a hacer cosas, a exceder, por ejemplo, el tema de las actividades que ellos realizan, simplemente pues porque es decir, cuáles son esos límites que ellos tienen que identificar claramente, porque esa línea de la relación amorosa con un jefe o una jefa, pues es una línea muy delgada, que a veces Sí. no sabemos diferenciar, como jóvenes no saben diferenciar o no sabemos diferenciar en qué momento esa línea ya se rebasó, en qué momento ya empieza a ser una conducta abusiva, en qué momento ya empieza a ser una conducta que puede incluso constituir un delito o un abuso como de jefe a subordinado, ¿no? Porque se da una serie de combinaciones en la práctica, Luis, donde a veces el hecho de que tu jefe, que también es tu pareja, te pida hacer cosas que no están dentro de tus funciones o que te quedes en horarios que no compete a tus funciones. Es decir, ¿cuál es esa línea delgada? Pues uno, Gracias. lo más importante es la consensualidad, ¿no? En ningún tipo de relación afectiva, pues alguien va a poder imponerte su voluntad por la fuerza, a través de presiones, ¿no? Y mucho menos una persona que es tu jefe o que de alguna manera, como dices tú, tienes una relación asimétrica de poder con él, ¿no? Entonces, el primer límite es la consensualidad, saber que de ninguna manera él puede aprovecharse de la posición de poder que él tiene para obtener algún tipo de beneficio sexual, económico, de ninguna índole de alguien, ¿no? Yo, en las veces que existen este tipo de relaciones que no es entre compañeros, por decirlo de alguna manera, de la misma jerarquía, siempre va a existir un riesgo para el centro de trabajo, porque cuando se separa un trabajador de su empleo diciendo que fue víctima de acoso, de hostigamiento por parte de un jefe con el cual se tenía una relación de ese tipo, lo más común es que en juicio no digan, no, pero es que todo fue consensual. Lo más común es que lo nieguen, que digan, no es cierto, nunca tuvieron una relación más que una relación de trabajo, ¿no? Justo por eso, porque saben que en ese tipo de contextos es posible que se den abusos, ¿no? Abusos que no solo podrían ser motivo para que un trabajador se separe justificadamente de su empleo y reclame el pago de una indemnización, sino que pudieran ser en sí hasta constitutivos de algún delito, ¿no? Eh, en materia penal, el que alguien se aproveche de esas situaciones de poder sobre sus víctimas pueden agravar la penalidad de, de determinadas conductas, ¿no? Es muy importante que sepan que pues el límite en cualquier relación, pues evidentemente es lo que uno quiere hacer, lo que es la, lo que se trate todo de algo pues consensual, ¿no? Pero cuando alguien es tu jefe, pues fácilmente puede presionarte con ascensos, puede presionarte de diversas maneras, ¿no? Y claro que en este tipo de relaciones existen muchos riesgos para la empresa, ¿no? No podrían prohibirlas así como tal, pero lo que sí es
que se exponen mucho, ¿no? Porque en las pocas veces que me ha tocado ver asuntos donde un trabajador que tal vez en algún momento tuvo alguna relación afectiva con un jefe y posteriormente se siente que es vulnerado en sus derechos, que hay acoso, que hay malos tratos, ¿no? Derivados de esa relación de pareja o afectiva que tienen o que en algún momento tuvieron, y porque ya no la tienen o ya no está dispuesto el trabajador a que ésta continúe, se tomen represalias en su contra, pues son cosas pues muy diferentes, ¿no? A lo que platicamos en el primer escenario donde pues dos personas son novios tal vez, ¿no? Y casi que tienen el mismo puesto y sin importar lo que firmes o lo que diga tu reglamento, pues eso no va a poder derivar en que te priven de tu trabajo o que te cambien de lugar, de nada, ¿no? Pero en estos casos, para una empresa sí es muy riesgoso que personas en puestos directivos, gente que tiene personal a su cargo, tenga este tipo de relaciones con ellos, ¿no? Y por supuesto que se exponen a que un trabajador se separe justificadamente de su empleo argumentando estos malos tratos, este posible acoso o abuso sexual que pudiera darse, ¿no? Que independientemente de que estas conductas se puedan denunciar y que sean constitutivas de delito, también son causales de rescisión. Entonces, sí, claro que eh, hay que hacer esa distinción, ¿no? Las relaciones que se dan entre compañeros de trabajo y las que se da con alguien que, que puede imponer su voluntad sobre ti a la fuerza o a través de presiones o cualquier otro medio de coacción, ¿no? Y sí, claro, hay muchas empresas que yo he asesorado donde les digo, bueno, tú no puedes prohibir eso en un reglamento interior de trabajo, pero a ti no te conviene que las personas que tienen personal a su cargo salgan con ellos, ¿no? De ninguna manera, te expones a muchas cosas. No sé si quedó más o menos contestado. Pero Sí, hay algo que muchísimas gracias, Luis. Perdona, yo sí Maram. tengo una duda, perdón. Y hay un mecanismo, o sea, cuando llegan las empresas y te preguntan justamente esto de, oye, ¿cómo si a lo mejor en mi código de ética, ¿no? Yo establezco que deberán, si los superiores o los jefes, si tienen algún tipo de relación con alguna persona que sea su trabajador o su persona a cargo, deberán notificar a la empresa de manera directa. No sé si has visto ese tipo de reglamentos o algo que permita a lo mejor al patrón, sí, de poner algunas limitantes que le ayude que cuando se reviente una relación laboral, pues no tenga tanta, como tú dices, tanta, una problemática tan grande como la que nos estás contando, ¿no? Porque al final del día, pues sí se podría dar, ¿no? El caso de que completamente consensuado, no caigamos en la parte penal, ¿no? Que no haya consentimiento completamente consensuado, pero que a la empresa sí le represente un riesgo, sí le represente un daño. ¿Cómo se puede blindar para que esto sea lo menos, le afecte lo menos posible a la empresa, si es que hay una protección o un blindaje? Si me permites nada más comentar, por ejemplo, Luis, a ver si tú tienes también experiencia. Fíjate que en el caso de empresas constructoras, empresas grandes que manejan pues alrededor de 1,000 o 2,000 trabajadores, pues es un mundo de personas. Lo que ellos hacen y lo que se les exige a través de los contratos que celebran para llevar a cabo ejecución de obras es que tienen que tener un área de reclamaciones, de quejas, un área que se encarga justamente de conocer todo este tipo de actos que van ocurriendo durante la prestación de los servicios o de la participación de los trabajadores. No sé si tú tienes experiencia en eso. Y claro, es muy importante lo que tú señalas porque ¿cómo en su momento vamos a poder nosotros acreditar en juicio que un patrón fue omiso en adoptar todas las acciones necesarias y suficientes dentro del ámbito así de la competencia de cada quien en la empresa para garantizar tu acceso, por ejemplo, a un centro de trabajo libre de violencia, ¿no? De violencia sexual? Es mediante la existencia de mecanismos para hacer del conocimiento del patrón el que alguien está siendo víctima de acoso, alguien sufrió cualquier tipo de violencia motivada por su género y normalmente cuando nosotros asesoramos a un trabajador, como en estas empresas que tú refieres, donde existen esas áreas, te decimos, genera evidencia de que todo lo que tú me estás platicando lo hiciste del conocimiento de esa área
al correo institucional, si es posible que te pongan un sellito en un documento para que conste que tú lo hiciste y que ellos fueron omisos en actuar. Porque muchos creen que, y justamente en este tipo de juicios es muy importante que el patrón se entere, que el jefe se entere, que cualquier área de una empresa que se supone que que va a recibir quejas o denuncias de los trabajadores con respecto a, a acoso, abuso, a hostigamiento, fue informada, ¿no? Y que no actuó, y que eso no derivó en que se iniciara una investigación, que eso no derivó en que se adoptaran medidas para proteger a la persona que se dice que fue violentada, ¿no? Es muy, muy importante lo que dices porque sí es cierto, hay empresas constructoras que hasta para obtener algún contrato público tienen que acreditar que existen estos mecanismos para prevenir que estas conductas sucedan y que en caso de que sucedan, que éstas se investiguen y se sancionen, ¿no? Entonces, así sí se pueden proteger, hasta, entre comillas, con la existencia de... Yo lo vi en una empresa alemana hace poco, que una trabajadora presentó una queja contra su jefe y quedó evidencia de que eso sucedió porque le acusaron de recibido el correo, le dijeron que se iban a abocar a la investigación de los hechos y no sucedió nada, ¿no? Y en juicio lo que se acreditó es que pues no se integró ningún expediente, no se le requirió a la persona a quien se le imputaba haber incurrido en esa conducta de hostigamiento y acoso para que dijera algo. Entonces, eso ayudó mucho en juicio para probar lo que ahí se estaba reclamando era la violación al derecho humano del trabajador a un centro de trabajo libre de violencia, ¿no? Y decíamos que esa violencia estaba en muchos casos motivado por su género y que en su momento se hizo del conocimiento del patrón, del jefe inmediato, del área de quejas y denuncias, todo esto, y no actuaron. Y esta omisión de actuar eh, se toma a consideración, ¿no? Al momento ya de emitir una sentencia con respecto a si procede una separación justificada del empleo por estos casos. Y sí, claro, eso que usted dice es muy, muy importante considerarlo. Y perdón, no sé si hablé de más o si contesté lo que me preguntaron o me fui con otro tema. Ahí díganme, por favor, si faltó responder algo. Pues aquí la que preguntó fue Amarande, ¿no? Sí, Amara, si hay a mí algún, sí me contestó Luis y sí, me contestó muy bien. a mí también, nada más como que sí me quedaba un poco, no sé, a lo mejor que nos hicieras una reflexión, ¿no? Final de qué complicado puede llegar a ser esto, porque yo como, o sea, si yo fuera dueña de una empresa, ¿no? Patrón diría, oye, ¿cómo me blindo, ¿no? De estas conductas que pueden darse de forma natural, no de un tema que se convierte en un delito porque no hay un consentimiento, no hay una relación consensuada, sino de estas relaciones que pueden poner a lo mejor incómodos a algunos trabajadores, a algunos patrones, aunque no sea una relación pues que cause ningún tipo de afectación a la empresa, ¿no? O sea, al final del día, pues siempre te dicen, hasta los abuelitos te decían, pues no te andes agarrando gente del trabajo, ¿no? No puedo decir el refrán porque está muy grosero, sí, pero sí, justamente es un consejo que siempre te dan, ¿no? Que no tengas una relación laboral, digo, una relación afectiva, sexoafectiva con nadie del trabajo, ¿no? Entonces, como que ahí sí sería muy interesante, ¿no? Este tema del blindaje me parece que realmente no existe. Al final del día creo que sería una de las conclusiones, ¿no? No hay como un blindaje, ¿no? Pero lo que sí es, si yo fuera una empresa, no pondría en un reglamento interior de trabajo, por ejemplo, que están prohibidas este tipo de relaciones o que una vez que estas sucedan, porque lo he visto, se le tienen que notificar a recursos humanos en un plazo de tanto, o que una vez que se entere el patrón va a haber un término para que se finalice esa relación, porque luego un día les voy a platicar, si me invitan, de las cosas más absurdas que he visto en reglamentos interiores de trabajo, ¿no? Les voy a contar el de una empresa, el de un restaurante muy famoso que tiene a sus meseras aún después de embarazadas con la obligación de usar cierto tipo de vestimenta, ¿no? Que pues de ninguna manera debería importar porque pues no afecta las actividades que se realizan, ¿no? Pero a ese reglamento interior de trabajo cuando lo vi era algo increíble. Yo lo que le diría a una empresa es, bueno, que quede constancia de que tú le dijiste a tus empleados los derechos que ellos tienen en caso de que sean o que consideren que son víctimas de cualquier conducta abusiva, de acoso, de hostigamiento sexual,
que existen, eh, que existen en la propia empresa personas a quienes se les puede informar esos hechos, que tienen entre sus obligaciones el conocer de ellos para que se investiguen, para evitar que se sigan cometiendo en caso de que esto implique una violación así a cualquier derecho de quien se dice víctima. Entonces, más que blindarte por lo que te firme un trabajador donde él te diga, me comprometo a no tener este tipo de relaciones o a informárselo a recursos humanos si esto sucede, más bien que se vea que la empresa adopta políticas tendientes a prevenir y erradicar el acoso, el hostigamiento, la violencia sexual. Eso puede servir, ¿no? Por ahí lo veo. No, pues muchísimas gracias, querido Luis. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta, algún comentario que le quiera hacer a nuestro expositor. Por favor, alguien que esté por ahí que desee preguntarle algo. La verdad, yo muy contenta con la participación, querido amigo. Ojalá que después puedas darnos alguna otra charla de algún tema interesante en materia laboral. A mí sí me parece muy interesante cómo pueden poner esto que nos comentabas al final, cómo pueden poner en los reglamentos internos de trabajo ciertas condiciones que, bueno, parecerían ridículas, ¿no? Y pues nada, te quiero agradecer y claro, darle la palabra a nuestra presidenta para que nos comente también Sí, no. algún comentario. Gracias, querida Marande. Oye, Luis, pues me encantó el tema que trataste. Creo que lo expusiste con gran soltura y con gran conocimiento de causa. Creo que es un tema sumamente relevante, sobre todo para nuestros jóvenes abogados que están incursionando en la vida laboral. Me parece muy importante todos los consejos que nos estás dando y creo que sí vale la pena que haya una parte 2 donde nos platiques estas, como comenta Marande, estos temas, estos tópicos, estos, eh, digamos, estas enfermedades que ponen en los reglamentos interiores de trabajo. Yo te agradezco mucho tu participación y parece que aquí tenemos la mano levantada de Roxana. Adelante, Roxy. No te escuchamos, Roxy. Disculpen, estaba apagado el micrófono. Adelante. Muchas gracias, primeramente, presidenta amiga, por dar oportunidad a este tipo de temas tan importantes, esas conferencias que realmente se necesitan, porque son conferencias que todos estamos expuestos, porque todos en ciertos momentos somos o empleadores o trabajadores. Entonces, muchas gracias al ponente. Y yo sí te quería preguntar algo. Este, específico. Luis Eduardo, Claro. tú comentaste de que hay empresas que hacen ese tipo de contratación y que tienen estos reglamentos. Al momento, la pregunta es esta, al momento que tú vas a trabajar en ese tipo de empresas y que está en el contrato y que lo lees y lo firmas, estás aceptando pues los estatutos o los reglamentos que esa empresa tiene. Tú mencionaste anteriormente que si una persona tiene una relación afectiva con otra, ¿sí? De noviazgo, dos empleados, específicamente dos empleados, y, y, y despiden a uno de ellos. No recuerdo el artículo que manejaste, que sí que los quería pedir los artículos en especial, si no los puedes proporcionar, que ellos se pueden proteger ante la ley con estos artículos. Pero, ¿qué pasa si ellos firmaron? Porque un contrato es voluntad de dos personas. Ellos, al ser contratados, ellos están leyendo el contrato y están aceptando ese reglamento. Entonces, Es una, si despiden a uno de los dos por ese motivo, ¿cómo voy a ir yo a interponer una denuncia si yo firmé? Yo acepté. Esa es mi muy buena. pregunta. Y digo, a mí no me gusta luego contestar con ejemplos, pero puede haber un ejemplo muy ilustrativo que nos pueda ayudar a entender que no importa tanto lo que uno firme, porque hay cosas que son irrenunciables. Supongamos que en el contrato que tú firmas hay una cláusula que dice
que no te vas a embarazar. Pues evidentemente, aun si tú lo firmaste, no va a poder ser exigible, ¿no? Y si un patrón en juicio se atreve a decir que se incumplió con esa cláusula y que por ese motivo lo despidieron, no solamente pues se va a acreditar en su momento que el despido fue injustificado, sino que en una de esas hasta existió un delito, ¿no? De discriminación al haber privado a alguien de un derecho de acceso a un trabajo como consecuencia de estar embarazada, ¿no? Si tú firmas en un contrato que te comprometes a que no vas a tener novio, a que no vas a tener ningún tipo de relación afectiva con un compañero y luego resulta que incumples con esa cláusula, de ninguna manera yo digo que van a poder utilizar ese incumplimiento como un motivo válido para dar por terminada la relación laboral. El artículo 47 es el que prevé los motivos por los cuales esa relación laboral se puede dar por terminada sin responsabilidad para el patrón. Y son casos concretos, por ejemplo, tener más de 3 faltas no justificadas en un periodo de 30 días, haberle mentido al patrón con respecto a conocimientos, aptitudes que tienes para un trabajo. Esa causal solo va a poderse invocar 30 días como máximo una vez iniciado la prestación del servicio. Y hay varias causales, ¿no? Y al final hay una que luego decimos que es el cajón de esas, pues donde cabe todo, que es la de consecuencias similares que, que sean igualmente graves a las otras ahí contempladas, ¿no? Pero pues el decir que se puedan crear nuevas causales de terminación de la relación laboral, ya sea en un contrato o en un reglamento interior de trabajo, que hay que ver, en el caso del contrato, pues hay cosas que son irrenunciables independientemente de que se trate de un contrato en el que se supone que es voluntad de ambas partes obligarse en esos términos, ¿no? Un ejemplo sería renunciar a la prima dominical, pues eso no se puede, ¿no? Renunciar a tener hijos, ¿no? Renunciar a, a con quién uno puede tener una relación de tipo afectivo, ¿no? Yo creo que esas cláusulas, pues evidentemente, aun si existen en un contrato, si este se exhibe ante una autoridad, se corre hasta un riesgo, ¿no? De reconocer que eso existe. Me pones dos supuestos, uno es el contrato y la otra es que acepten lo que dice un reglamento interior de trabajo. Acuérdense que la sola existencia de un reglamento no lo vuelve exigible. Este tiene que encontrarse debidamente depositado ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral competente, y el solo depósito no es suficiente porque en teoría tendrían que analizar que no existan, por ejemplo, eh, pues artículos que sean violatorios de derechos humanos o de derechos laborales, como lo podría ser multas, ¿no? Lo he visto en muchos reglamentos interiores de trabajo que pues no existen propiamente porque ni siquiera han sido depositados, pero se habla de multas a los trabajadores como consecuencia de tener faltas, como consecuencia de tener retardos, y pues la Ley Federal del Trabajo expresamente prohíbe imponer multas a los trabajadores sin importar cuál sea su causa o concepto. No importa que el contrato diga otra cosa, no importa nada. Entonces, sí es importante, ¿no? Que partamos de eso. Aun si ambas partes se obligan en determinados términos de forma voluntaria, hay cosas a las que uno no puede lícitamente renunciar. Y si un patrón dice, no, pues es que yo le hice firmar, estuvimos de acuerdo y ambos firmamos un contrato donde específicamente decía que no se iba a embarazar, por ejemplo, y lo hizo, no solamente no va a ganar el juicio laboral, si esa es su defensa, se va a meter en un grave problema, ¿no? No se va a atrever ni a exhibir ese contrato. O exhibir un reglamento interior donde diga que se le tiene que avisar en un plazo de tanto tiempo una vez que se conoce de que alguien está embarazada. Cosas así de feas me he topado y pues evidentemente pues no se pueden hacer exigibles. Ya me imagino a la autoridad que se preste una cosa así, ¿no? Y perdón, no sé si estoy siendo claro, por favor, ahí sí, si Es me... que entonces, ¿para qué se elaboró el contrato? Si un contrato es la voluntad de dos o más personas y estuvieron de acuerdo. O sea, ahí es donde yo me perdí. Ahí es donde yo me cuestioné entonces, ¿para qué elaboras un contrato? Si en realidad, si tú, por tu conveniencia de las especificaciones de trabajo, no es conveniente y lo estás, y antes de emplear a la persona, lo estás poniendo, lo están aceptando, de que yo específicamente me fui por el área de noviazgo, no de embarazo ni otro tema.
lo estás aceptando. Entonces tú dices, pues aunque lo acepten y aunque lo firmen, pues no procede. Entonces, No, yo nunca he visto que un patrón acuda ante una autoridad jurisdiccional para acreditar que la relación laboral se terminó por causa justificada derivado de que había una relación de noviazgo. Y supongamos que sí existe ese contrato, donde específicamente se dice que está prohibido e incumplen. No te faculta la ley propiamente para crear causales de rescisión de la relación laboral por causas imputables al trabajador. Qué fácil sería que una persona, porque hay que tomar en cuenta que hay personas que luego se ven obligadas a aceptar ofertas de empleo que tienen como ilegal condición el hacer algo o no hacer algo, ¿no? Hay muchas personas que estarían dispuestos a firmarte un documento donde te puedan decir que renuncian a su derecho a vacaciones, que renuncian a su derecho a cualquier cosa que podría implicar pues un libre desarrollo de su personalidad, su derecho a la prima dominical, su derecho a horas extra. No importa que lo hayan firmado, pues evidentemente pues, son derechos irrenunciables. Y yo no veo la manera en que un juzgador eh, que conozca de un asunto así, diga, no, pues es que pues esta persona se obligó en esos términos. Tan es así que pues fue su libre voluntad firmar un contrato en el que se especificaba que tenía prohibido el involucrarse afectivamente con sus compañeros de trabajo. Al menos yo no conozco ningún precedente en donde algo así haya sucedido. Y si existe un contrato de ese tipo y me lo top y en un juicio me lo exhiben y reconocen que por ese motivo es que te están despidiendo, para mí es un regalo como litigante porque pues yo creo que el asunto se va a resolver de forma favorable, ¿no? Lo más común es que el patrón lo niegue y diga que no es cierto, que no te despidió ni por ese ni por ningún otro motivo. Pero si él se pone en el plano, pues sí, efectivamente, y por terminar la relación laboral, porque en la cláusula quinta del contrato firmado por ambas partes, el trabajador se obliga a notificar en un plazo de 5 días si hay algún noviazgo y en caso de que recursos humanos se lo requiera, a darlo por terminado dentro de tal plazo, ¿no? No creo que eso suceda, no me ha tocado verlo, no me ha pues tocado verlo. gracias. Pero Pero yo creí interesante lo ver si existe. contrario. Pero Yo creo que, yo creo que no podría de ninguna manera obligársele a un trabajador a algo así, independientemente de que esté firmado así en un contrato de trabajo. ujú, bueno, gracias. No hay nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, Parece que creo que no. no. Anita, ¿podemos proyectar el reconocimiento para Luis Eduardo? Te quiero felicitar, querido Luis Eduardo. Ha sido verdaderamente extraordinaria tu plática. Creo que lo que platicábamos es el límite entre lo legal y lo ilegal. Me parece que siempre está en disyuntiva en estas relaciones laborales. Y creo que sobre todo nuestros jóvenes del colegio tienen que estar muy pendientes del tipo de relación y adicionalmente, pues el tema contractual que como tú comentabas, aunque esté en el contrato, pero sea una cuestión ilegal o que viola tus derechos humanos de relacionarte, en fin, pues eso no lo hace legal y tampoco los patrones tienen permitido incorporar alguna otra causal de rescisión de contrato, incluso en un documento ya contractual o consensado. Muy bien. Pues a nombre de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, te quiero otorgar el presente reconocimiento, Luis Eduardo Montaño, asociado de nuestro colegio, por tu extraordinaria participación como ponente en esta gran conferencia denominada Vínculos Afectivos en el Centro de Trabajo, ¿qué hacer en caso de despido? Este reconocimiento lo otorgamos el día de hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad de 2025. Muchísimas felicidades. Firma este reconocimiento nuestra querida consejera y coordinadora nacional de jóvenes abogados, Aneshuareli Amarande Riojas Orozco, y tu servidora, Cristina Vizcaíno Díaz, en mi carácter de presidenta del colegio. Te agradecemos infinitamente
la generosidad de compartirnos tu conocimiento y te invitamos para que sigas participando en sesiones de derecho laboral o de cualquier otro tema que tú consideres que es relevante para nuestro colegio. Te agradecemos mucho tu participación, querido Luis Eduardo, y le cedo la palabra a mi querida Aneshorelia Amarande Riojas Orozco para que concluya esta sesión. Muchísimas gracias, Amarande. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, Presidenta. Como siempre, un gusto y un honor que nos haya permitido esta plática, que se hayan dado el tiempo el día de hoy, 14 de febrero, para hablar justamente de lo que puede pasar cuando hay relaciones afectivas, ¿no? Que se pueden complicar. Yo les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un día excelente. Recuerden que también es el Día de la Amistad y lo que queremos crear en este colegio son vínculos de amistad con ustedes, que nos consideren también grandes amigos y que podamos compartir, como nos compartió el día de hoy Luis, con estos conocimientos que nos ayuden a tener un mejor día, ¿no? Una mejor carrera y también un conocimiento más amplio del derecho. En este caso fue el tema del derecho laboral, pero como dice la presidenta, te esperamos para que nos platiques de otros temas que seguramente conoces muy bien, querido amigo. Un fuerte abrazo a todos y si no hay nada más, Luis, pues muchísimas gracias.